Miami Despierta contigo. 9:36 minutos. Es un placer saludar nuevamente al periodista, nuestro colega, escritor, Carlos Alberto Montaner, en esta mañana de lunes. Carlos Alberto, muy buenos días y gracias por atendernos. Hola, buenos días. Gracias por llamarme. Dos temas rapidito porque sabemos que este día es bastante ocupado. La visita de Hollande a Cuba y del señor Castro al Vaticano. ¿Qué opinión tiene? Bueno, la opinión, es decir, la visita de Hollande a Cuba pues, es algo que yo creo que hay que insertarlo en los esfuerzos que está haciendo incluso Estados Unidos por tratar de multiplicar las relaciones comerciales de Cuba para que la isla salga de la situación en la que se encuentra. Yo creo que es realmente es algo disparatado, pero es lo que está pasando, es lo que está sucediendo, y yo creo que hay muy poco que hacer frente a eso. Uh-huh. Sin la luz verde de Estados Unidos y sin el estímulo de Estados Unidos es difícil que se hubiera producido ese viaje de Hollande a Cuba. Ahora, en cuanto a la relación de Raúl con el Papa, pues tampoco me extraña. Es decir, la preocupación de la Iglesia es una preocupación, en este caso material, por la situación económica de los cubanos, pero nunca ha habido en el Vaticano una preocupación por la situación de los derechos humanos en Cuba, es decir, de la situación sobre todo política. La democracia no es una preocupación de la Iglesia, y la prueba es que la Iglesia ha tenido relaciones políticas con los peores regímenes, ha tenido el concordato, por ejemplo, con República Dominicana, con la dictadura de Trujillo, en el momento más sangriento de la dictadura de Trujillo se produjo precisamente en el año 54, cuando las relaciones entre la Iglesia católica y ese país fueron, en fin, se multiplicaron esas relaciones. Ahora lo que estamos viendo es una consecuencia de esa tradicional actitud de la Iglesia con relación a la democracia. No es una preocupación, la preocupación de ellos es realmente la compasión por los pobres, el ayudar a las sociedades a superar los peores problemas desde el punto de vista material, por supuesto la evangelización o la exposición del Nuevo Testamento a la mayor parte de las personas. Todo eso es cierto, pero no la democracia. La democracia les importa un rábano. Tradicionalmente ha sido así. Sí, es como ser políticamente correcto en momentos en que se necesita para que avance esta etapa de negociación. Yo sé que tiene poco tiempo, Carlos Alberto, pero le quiero preguntar algo, pues que no tiene nada que ver con Cuba, pero sí con los cambios políticos en los diferentes países, en este caso España, porque habla usted de cómo los sondeos muestran al PSOE y muestran al Partido Popular cayendo en las encuestas en cuanto a los votantes, pero aparece el señor Pablo Iglesias también con un tono en el cual, y dice usted en este titular, que es el tiempo de saltar o de esquivar las piedras en el camino o los obstáculos. ¿Qué pasa en España? No. Es decir, el titular es el tiempo de lanzar las piedras. ¿Por qué? Porque es una frase que utiliza Chávez. Este caballero, Pablo Iglesias, es un chavista, uh-huh, que colaboró con la dictadura de Venezuela o con el régimen de Venezuela, si queremos llamarlo de otra manera, de una manera total. Es decir, ellos, sobre todo Juan Carlos Monedero, que era de la dirección del partido o del grupo de Pablo Iglesias, colaboraron estrechamente y recibieron por eso muchísimo dinero. Recibieron más de 4 millones de dólares por la colaboración a lo largo de los años. Y ahora está cayendo en las encuestas de 23, 24 puntos que llegó a tener en algunas encuestas, ahora está por los 16 puntos. Y pues es posible que caiga por debajo de los 15 puntos en las elecciones. Eso me parece interesante. El Partido Popular y el Partido Socialista también los dos caen. Y sube Ciudadanos, que ya está cerca de los 15 puntos, que es una especie de desprendimiento honrado del Partido Popular. Y lo que vamos a ver es necesariamente un gobierno de coalición. ¿Cómo se van a hacer esas coaliciones
después de las elecciones, bueno, ahora son unas elecciones parciales, el 24 de mayo, cuando haya unas elecciones generales va a ser muy interesante cómo se va a forjar esa coalición, porque si es una coalición de Frente Popular donde los neocomunistas de Podemos y los socialistas llegan a un acuerdo, eso va a radicalizar la situación en España de alguna manera tremenda. Si se hace una gran coalición a la alemana, como lo que vemos en Alemania, donde los socialdemócratas y los demócratas cristianos llegaron a un acuerdo para gobernar al país, que es un acuerdo absolutamente mayoritario, donde el 70% de los alemanes están incluidos, eso podría hacerse en España, si el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos forjan esa gran coalición, pero está por verse si son capaces de hacerlo. Si son capaces de hacerlo, yo creo que eso sería muy bueno para la estabilidad de España, pero para el crecimiento de España. ¿No hay una diferencia ahí entre España y Alemania, donde en España las diferencias son mucho más abismales que en Alemania? ¿La diferencia en qué sentido? En el sentido de ideología política, de que uno del PP pueda sentarse con alguien de Podemos o a llegar a acuerdos. Bueno, las diferencias no son tan grandes. En el Parlamento Europeo hay varias coaliciones y hay varias familias ideológicas. La familia ideológica del Partido Popular es de las más grandes y ahí está el Partido Demócrata Cristiano de los alemanes, de la misma manera que en el Partido Socialista, en el gran Partido Socialista, están los socialdemócratas alemanes, los socialistas españoles. Es decir, ideológicamente no hay grandes diferencias. Hay diferencias en cuanto a la productividad de la sociedad, en cuanto a la organización, incluso en cuanto al respeto a la ley, es más pronunciado en Alemania o en los países del norte de Europa que en el sur de Europa, pero no en cuanto a la cuestión ideológica. Pudieran llegar a un acuerdo en España. Teóricamente sí. Ahora el electorado español, y en eso sí estamos de acuerdo, el electorado español es distinto al electorado alemán, es mucho más visceral. Los socialistas españoles y los conservadores españoles. Se nos cayó la llamada de Carlos Alberto. Él está haciendo un punto bastante interesante y tiene razón. El electorado alemán es mucho más lineal, el electorado español es mucho más agresivo y volátil. Y uno de los grandes problemas que está habiendo ahora es que al principio se creyó que con la victoria de Podemos que no fue una victoria, quedó en tercer lugar, pero fue una victoria, el primer partido de Podemos en las elecciones europeas, pues entonces se iba a repetir ahora en las legislativas y iba a acabar con el bipartidismo. Pues en la última semana varios analistas en España están diciendo que probablemente el bipartidismo se va a mantener. Bueno, ahí está. No sé si recobramos a Carlos Alberto, se nos cayó la llamada. Pues vamos. Carlos Alberto, simplemente para que termine su punto, porque nos parecía muy interesante esta explicación sobre las diferencias. Solamente para terminar, nos quedamos allí. Sí, no, lo que decía era que la diferencia en los electores, los socialistas españoles no son nada proclives a pactar. Hay una especie de rechazo visceral a los conservadores y al revés, también sucede lo mismo. Lo que quiere decir que es más difícil pactar esa gran coalición como en Alemania. Pero ojalá que lo hicieran, porque eso le daría estabilidad al país, y el país necesita estabilidad, y lo que necesita es crear empresas, y lo que necesita es puestos de trabajo para superar la crisis, que se va superando, pero quizás muy lentamente. Perfecto. Carlos Alberto, un abrazo, una feliz semana. Gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado. 9:40.